Muy buenas, pandilla. Seguimos con la serie de tutoriales de los nudos y hoy nos toca hablar de los nudos autoblocantes. Este tipo de nudos se utilizan sobre todo en escalada, tanto para asegurarnos en un rappel, en la bajada de un rappel, o también para asegurarnos o poder posibilitar una ascensión sobre una cuerda. Existen gran variedad de este tipo de nudos, lo único que habitualmente se suelen usar dos o tres tipos, sobre todo, que son los que vamos a hablar hoy. En concreto vamos a hablar del nudo Prusik y vamos a hablar del nudo Machart. El nudo Machart a su vez está dividido en dos. Estaría el Machart unidireccional y el Machart bidireccional. A su vez el Machart también lo podemos crear o preparar con cordino, o se puede preparar también con cinta. Vamos a ver a lo largo de este vídeo tutorial cómo realizamos y qué características tiene cada uno de ellos. Yo aquí ya os he preparado unos para que lo podamos ver y comparar. Entonces aquí nos podemos fijar, aquí tendríamos un Machart unidireccional, ahora veremos cómo se realiza. Tendríamos un Machart bidireccional, si nos damos cuenta está el mosquetón enganchado de las dos cuerdas, aquí solamente de una. Este enganche, este mosquetón, lógicamente en caso de escalada iría enganchado a lo que es nuestro arnés de seguridad. Y aquí vemos el típico Prusik, que el Prusik realmente es una sucesión de nudos de alondra. El nudo de alondra, que lo pudimos ver su creación el otro día, pues el Prusik simplemente corresponde a una sucesión de 2, 3, 4 nudos de alondra, dependiendo en la seguridad que queramos en este mar. Este nudo, a su vez, también debido a la tensión que genera, a la sujeción y a la facilidad de correr sobre la cuerda, nos sirve también, sobre todo, para amarres y anclajes, por ejemplo, a la hora de colocar un toldo sobre una línea madre. Os comentaba también que lo vamos a ver sobre cinta, y aquí tenemos hecho un Machart con cinta. Sí quería comentaros que es muy importante dentro del tema de los nudos tener en consideración el grosor tanto de la cuerda que utilizamos como del cordino con el cual vamos a realizar esos nudos. Es decir, para que lo veáis, esta cuerda, la cuerda que yo estoy utilizando para esta demostración, pues puede ser aproximadamente de unos 8 9 milímetros, más bien 8 milímetros de grosor, lo que se suele llamar una cuerda de randonné. Para que os fijéis, este cordino es un cordino, creo recordar, de 7, es decir, que hay muy poca diferencia entre lo que es la cuerda y el cordino, y si os dais cuenta, por mucha tensión que yo quiera meter a este cordino, es que es imposible, o sea, se escurre, termina escurriendo, no muerde la cuerda, con lo cual a la hora de realizar estos nudos tenemos que tener en cuenta primero la cuerda sobre la cual vamos a realizar el nudo, si es en simple o si es en doble, y luego, por supuesto, el cordino o cinta que vamos a utilizar para realizar dicho nudo. Os he puesto este ejemplo para que veáis que efectivamente esto escurre, esto no bloquea, cosa que como veremos posteriormente, bueno, lo podemos comprobar simplemente con este que ya tenemos realizado, que es un cordino inferior, este es un cordino de 5, simplemente ya vemos que ya muerde lo suficiente para realizar su labor de autobloqueo. Bien, pues una vez que hemos tenido ese condicionante, vamos a ver cómo confeccionamos, para empezar, el nudo Prusik. Utilizando el mismo cordino que ya teníamos aquí preparado, vamos a ver cómo realizamos. Bien. Por supuesto, al ser nudos de escalada, estos nudos al final siempre terminan rematados con un mosquetón y siempre de seguridad. Bien, tenemos nuestro aro de cordino, ya os digo, en este caso creo recordar que era de 5, de un grosor de 5. Hemos hecho nuestro aro con el doble pescador, tal y como vimos el otro día, ¿veis?
nuestro aro con doble pescador, y a la hora de realizar este nudo Prusik tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar varias alondras seguidas. Bien, pues introducimos lo que es la parte del nudo, siempre con cuidado de peinarlo bien, otra vuelta, peinándolo bien, que nos coja tensión y peinándolo bien, y una tercera vuelta. Ya os digo, dependiendo la carga que vaya a soportar y el grosor de la misma, pues sería conveniente 3 o 4 vueltas, pero esto ya es un poco el comprobarlo sobre el terreno. ¿Veis? Ya tenemos, lo hemos peinado bien y ya hemos obtenido nuestro nudo Prusik. Vamos a volver a realizarlo. Simplemente cuerda por debajo, pasamos una vuelta, volvemos a recuperar, otra vuelta, ya empezamos a peinar el nudo, y una tercera vuelta. Y bueno, en este caso lo vamos a hacer hasta de una cuarta vuelta. Vamos a suponer que tiene que cargar algo muy pesado, y una segunda vuelta, o sea, una cuarta vuelta. Lo peinamos el nudo y obtenemos nuestro Prusik, en este caso con 4 vueltas. Lógicamente esto terminaría con su mosquetón, y este mosquetón a nuestro sistema de anclaje o bueno, pues a cualquier agarre que soporte la carga que queremos sujetar. Si os dais cuenta, esto ya muerde la cuerda suficientemente para agarrarnos. El Prusik puede tener algún tipo de problema a la hora de que las cuerdas se atoren, o si sufre mucha tensión puede llegar a enredarse un poco, ¿no? Eso se soluciona simplemente con las cuerdas del centro, sacándolas un poco, no sé si lo observáis, y al sacarlas ya el nudo pierde tensión y lo podemos subir. Este nudo funciona tanto hacia un lado como hacia el otro, con lo cual, bueno, pues tiene ese tipo de característica que nos sirve para bloquearnos hacia abajo o hacia arriba, o hacia un lado o hacia otro. Bien, hemos visto ya lo que es la confección del nudo Prusik. Quería compararlo con el que os he dicho antes, que es imposible bloquearlo a este, que enseguida muerde la cuerda. Los apartamos y ahora vamos a ver la confección del nudo Machar. El nudo Machar tiene las mismas características que el que hemos visto hasta ahora, el Prusik, a nivel de autobloqueo. Es un nudo muy utilizado. Sobre el tema este de los nudos de autobloqueo ya va prácticamente un poco por gustos. Hay gente que prefiere el Machar, yo en concreto soy más partidario del Machar, me gusta más que el Prusik. Y hay gente que es al revés, hay gente que prefiere el Prusik de antes que el Machar. En este caso vamos a realizarlo con un cordino fino, con un cordino aproximadamente de 4 milímetros, y he cogido dos aros de diferentes longitudes para los dos diferentes nudos que vamos a realizar. Esto es importante cuando estamos en escalada, llevar preparados nuestros aros, llevar diferentes longitudes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar un nudo sobre una cuerda en simple que una cuerda en doble, que una cuerda gemela, con lo cual ahí ya tenemos que dar más vueltas sobre el doble del grosor. Eso es importante a la hora de elegir la longitud de nuestros aros. Bien, vamos a empezar con la confección del Machar unidireccional. Para empezar a confeccionar cogemos lo que decimos habitualmente, un arito, un trozo de la cuerda, y la situamos en la parte superior de la cuerda sobre la cual queremos realizar el nudo, y con el resto empezamos a dar vueltas. Es aconsejado realizar por lo menos, como poco, entre 7 y 8 vueltas aproximadamente. Con 7 ya debería de ser suficiente. Llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a dar una más, 8 vueltas. Y ahora este cabo que nos queda aquí suelto, lo que hacemos es meterlo por el aro de arriba y todo el cuerpo lo bajamos.
Inmediatamente sobre lo que nos queda aquí ya mosquetonamos, colocamos nuestro mosquetón y esto ya iría unido a nuestro arnés. Si os dais cuenta, aquí ya obtenemos la tensión deseada y simplemente con 2 dedos conseguimos bajar. Es verdad que este nudo puede crear una tensión tal sobre la cuerda que sea complicado el moverlo, pero estamos como con el nudo Prusik, simplemente sacando un poco la cuerda de aquí ya pierde esa tensión sobre la cuerda y es mucho más fácil moverlo. Y si os dais cuenta, en cuanto ejercemos un poco de tensión, se autobloquea. Este nudo, aunque es unidireccional o se llama unidireccional, también bloquea en ambos sentidos. Como podemos comprobar, si yo tiro hacia este lado, bloquea. Si yo lo bajo y tiro hacia el otro, también bloquea. Es cierto que bloquea para los 2 lados, pero no está preparado para ello. El otro nudo que sí está preparado para bloquear en ambos sentidos es el bidireccional, que vamos a realizar ahora mismo. Esto lo subimos, ya lo hemos visto, y vamos a hacer el bidireccional. Con la misma cuerda, un arito, confeccionamos el nudo de la misma manera. Empezamos a dar vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y ahora nos quedan 2 senos, dos aritos, nos queda el de arriba y el de abajo. Pues sobre ellos es por donde tenemos que pasar nuestro mosquetón. Una punta por el de arriba y una punta por el de abajo. Y aquí tenemos nuestro machar bidireccional. Este nudo agarra hacia un lado y agarra hacia el otro. Realmente no existe diferencia a la hora de su agarre, a la hora de su mordida, puesto que la confección es exactamente igual, un aro hacia un lado y un aro hacia el otro. No existe diferencia. Yo personalmente prefiero el anterior. Además, a la hora del agarre, a la hora del amarre hacia nuestro arnés, es mucho más sencillo amarrar el unidireccional que no el bidireccional. Por no alargar mucho el vídeo, no os lo voy a repetir, es muy simple: un arito, dar vueltas y luego al final mosquetonar sobre los dos. Bien, vamos a ver ahora cómo se realiza el machar, pero con cinta. El machar con cinta tiene una serie de ventajas sobre los machar de cordino, y es principalmente la facilidad de quitar la tensión. Estábamos comentando antes que tanto el Prusik como el machar con cordino pueden generar una tensión sobre la cuerda que en algún momento determinado nos pueda provocar dificultad a la hora de moverlo. Eso con la cinta se evita prácticamente en su totalidad. Vamos a realizarlo con una cinta, en este caso está cosida, es una de las cintas cosidas. El otro día ya vimos cómo realizar un nudo plano sobre una cinta para realizar un aro, pero bueno, vamos a utilizar un aro ya creado con una cinta cosida. Es una cinta de aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de grosor y de longitud pues como de 1 metro más o menos. Entonces este tipo de nudo nos puede servir para dos autobloqueos: el autobloqueo hacia abajo de sujeción en un rappel y subir por la cuerda. En ambos podemos utilizar la versión común de subir por la cuerda, porque es un poco más segura. Pero si solamente lo vamos a utilizar para rapelar, no sería necesario esto que os voy a explicar. Para subir por una cuerda necesitaríamos un poco más de tensión, es decir, porque el nudo constantemente va a estar sufriendo, va a estar necesitando agarrarse y necesita un par de vueltas añadidas. A la hora de autobloqueo como medida de seguridad en un rappel, esas 2 vueltas no serían necesarias, pero bueno, en ese sentido a mí me gusta darlas de cualquiera de las maneras, puesto que la cinta es suficientemente larga para darme ese plus de seguridad. Cogemos la cinta y la ponemos por su parte media, y en la parte de la cuerda que empezamos a dar el nudo damos 2 vueltas, pero 2 vueltas normales, 2 vueltas para que lo veáis sobre la cinta, damos 2 vueltas
y comprobamos, intentamos peinar bien la cinta, que nos quede, como es doble, que nos quede una sobre otra, y comprobamos que la parte inferior, para que lo veáis, queda de la misma altura. Bien, una vez que ya hemos comprobado esto, hemos dado nuestras 2 vueltas de seguridad en la parte superior, comenzamos un trenzado tanto por la parte superior como por la parte inferior de la cuerda, y comenzamos a trenzar. Vamos haciendo una trenza siempre con cuidado de que nuestra doble cinta quede bien peinada. Una trenza por arriba, nos viene hacia abajo y trenzamos por abajo, volvemos a trenzar por arriba, volvemos a trenzar por abajo. Habría que dar como mínimo en torno a unas 7 vueltas aproximadamente unas 7 vueltas. Trenzamos arriba, trenzamos abajo, trenzamos arriba, trenzamos abajo. Cabe destacar que este tipo de cintas cosidas llega un momento que tienen la parte, digamos, tiesa, o la parte donde precisamente va cosida, y que nos puede llegar a molestar. Bueno, podemos tener la precaución de que nos quede al final, pero si nos queda a mitad de recorrido tampoco pasa nada, simplemente nos va a costar un poco más moldearla, pero no tiene mayor importancia el que quede por medio. Bueno, seguimos trenzando, parte de arriba, parte de abajo, y ya llegamos a la parte final, en la cual obtenemos, contamos ya las vueltas que hemos dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, damos una más y 7. Bien, ya hemos terminado nuestro trenzado, y en la parte de abajo, en estos 2 aros que nos quedan, aquí es donde amarraríamos nuestro mosquetón. Esto, si os dais cuenta, es muy sencillo de subir y bajar, como veis, pero en cuanto yo doy una tensión sobre ello, se bloquea automáticamente. Inmediatamente con 2 dedos lo movemos, para que lo veáis. Coge tensión y con 2 deditos, en cuanto suelto la tensión, se desplaza. Este tipo de nudo nos sirve, como ya os comentaba antes, como autoseguro a la hora de un rappel, o para poder ir escalando con un pedal, etcétera, otro tipo de técnicas, y sujetarnos a la hora de esa ascensión. Es un nudo que tiene la ventaja sobre los anteriores realizados con cordino, que, como veis, se desliza de una manera muy sencilla y agarra inmediatamente. Bien, pues hemos visto una serie de nudos correspondientes al tema de autobloqueo. Hemos visto el machar con cinta, hemos visto el machar bidireccional, hemos visto el machar unidireccional y hemos visto el Prusik. A nivel de seguridad también, en un rappel cabe destacar que siempre, por obligación, al final de la cuerda debemos de realizar un nudo, digamos, que nos marque el final de esa cuerda. Grandes accidentes o muchos accidentes han sido debido a que una persona está haciendo un rappel y no se da cuenta que la cuerda se le ha terminado, y al final el que ha terminado en el suelo ha sido esa persona, con un desenlace pues fatídico. Eso se soluciona de una manera sencilla, teniendo la precaución de, en el final de la cuerda, realizar un nudo, el cual, cuando estemos haciendo el rappel, lleguemos un momento que el nudo, el propio nudo, nos va a topar y no nos va a permitir seguir deslizándonos hacia abajo. Uno de los nudos más sencillos de hacer y, bueno, con mayor seguridad, es el que se llama el nudo franciscano. Se llama así porque es el nudo que, bueno, pues habitualmente llevaban los monjes en sus atadillos de las túnicas que llevan. Pues es el nudo que se utiliza para las cuerdas, o antiguamente se utilizaba para las cuerdas, hacer las terminaciones. ¿Cómo realizamos este nudo? Bueno, pues cogemos la cuerda, imaginaros que esta es la cuerda, aunque es un trozo de cuerda, imaginaos que es el final de nuestra cuerda, y bueno, pues hacemos un aro y cogemos
el final de nuestra cuerda y comenzamos a dar vueltas hacia el final de la cuerda, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, las que nosotros creamos oportunas. Y ya cuando hemos realizado ahí una serie de vueltas suficientes que nos dan un grosor, el final de la cuerda, el final del chicote, el extremo, lo metemos por este arito que hemos creado y vamos tirando hasta que ese arito se cierre. Inmediatamente lo que hemos conseguido es un nudo tope, un nudo que nos da esa seguridad a la hora de llegar al final de la cuerda, no nos permite bajar. Y además este tipo de nudo, aparte de esa utilidad como tope a la hora de un rappel, nos da también otra utilidad, y es a la hora de lanzar un cabo, a la hora de lanzar una cuerda, de pasarla por un árbol. Mucha gente pues ata una piedra o algo. Este tipo de nudo simplemente ya tiene el suficientemente peso para poder lanzarlo y bueno, pues que esa cuerda no baile, no caiga. Simplemente con este nudo ya obtenemos esa tracción suficiente, ese peso suficiente para poder lanzar un cabo. ¿Ves? Es muy sencillo. Vamos a volver a realizarlo. Cogemos un aro y sobre ese aro vamos dando vueltas con el extremo de la cuerda, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas y el final del extremo lo recogemos y hemos obtenido nuestro. Bien, pues aquí damos por finalizado el tutorial de hoy. Hemos tratado nudos de autobloqueo, nudos utilizados principalmente en escalada, aunque pueden llegar a tener otro tipo de uso, como hemos comentado, tanto en anclajes a la hora de montar toldos, pero sobre todo su principal uso es en escalada. Nada más, os emplazo al próximo vídeo, al próximo tutorial de nudos. Muchísimas gracias, un saludo.